Bien, está Graciela Vivacqua, que acá en la mesa de A Dos Voces. Ella fue echada por Guillermo Moreno por decir las cosas tal como eran. Está Tomás Raffo, que tomó una serie de medidas. Uy, cómo calentaron al gobierno. Están furiosos con Raffo y con Claudio Lozano. Así es. Y está Fernanda Reyes, que hoy hizo una denuncia, Fernanda, contra la presidenta y Kicillof por este tema. Exactamente, es una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y también por omisión del deber de acción de oficio. ¿Qué significa eso? Ahora nos un segundo. Dale, vamos bueno. a ver un informe para ponernos en marco de lo que está pasando, ¿no? El ocultamiento de la verdad, el relato se está cayendo en materia de pobreza. El informe del Banco Mundial elogia la reducción de la pobreza en Argentina. Estamos con 36,5% de la población en situación de pobreza. Esto es aproximadamente 15.400.000 personas y un 12% en situación de indigencia. La situación de que hay gente que trabaja y está por debajo de la línea de pobreza es una realidad que se ha consolidado en los últimos años. De hecho, el propio informe del INDEC de finales del año pasado dice que el promedio de los asalariados en nuestro país está en el orden de los 5.000 pesos. Y la canasta básica total para una familia de 2 adultos y 2 niños pequeños está por encima de ese nivel. Es un absurdo pensar en los índices de pobreza que se publican desde la Universidad Católica Argentina, como el instituto que preside Claudio Lozano, hasta los que plantean desde Graciela Vivacqua hasta otros. En algunas otras provincias, como el Chaco, por ejemplo, el porcentaje era mucho mayor, había aproximadamente un 48% de personas por debajo de la línea de pobreza y un porcentaje cercano al 10% de la población por debajo de la línea de indigencia, o sea, gente que no tiene lo suficiente para poder alimentarse adecuadamente durante 30 días. Desde el 2007 en adelante esto comienza a modificarse, la pobreza vuelve a subir, fundamentalmente por el efecto de los precios, la indigencia también porque los precios de los alimentos crecieron más que los precios promedio, y casualmente a partir de allí es donde desaparecen los datos oficiales porque aparece la intervención sobre el INDEC mintiendo sobre los niveles de inflación. Y el gobierno escondió los datos. Y Fernanda, nos contabas, ustedes denunciaron al gobierno, a la presidenta de Kicillof. Sí, porque, a ver, es la primera vez que no se presentan los datos, que son datos que tienen presentación semestral durante años, que además estaban en el cronograma oficial. Y es más, Capitanich fue en el Senado donde aclaró que efectivamente iban a presentarlo el 23 de abril. ¿Qué significa esta denuncia? Esta denuncia pone en manifiesto que el gobierno nacional no puede, por una cuestión de mantener el relato o por querer poder mantener su visión de que no pasa nada en la Argentina, ocultar o convertir en fantasmas a millones de pobres en el país. A ver, me parece que la discusión que tenemos que darnos es si el gobierno nacional desconoce, en realidad está haciendo abandono de persona. Desconocer de un día para el otro. Ellos les daban el año pasado 1,6 millones de pobres. Los datos que están dando las diferentes consultoras están diciendo que están entre 11 y 13 y 15 millones. ¿Qué está pasando con el resto de estas personas que hoy están con grandes necesidades y el Estado está totalmente ausente? En Argentina creo que tenemos estos dos problemas. El problema de la pobreza, principalmente, que es esta cantidad de pobres que aparecieron, que están hace mucho tiempo, pero que efectivamente se demuestran por la no presentación de Kicillof. Y después la otra cuestión tiene que ver con el empobrecimiento, que eso está relacionado con la inflación. ¿Por qué? Porque bajaron la capacidad de compra de la Asignación Universal para la Niñez, el salario mínimo vital y móvil, la jubilación mínima. Bueno, esto es lo que el gobierno nos ha dejado y que efectivamente quiere negar. Ahora, ¿ustedes la culpan de ocultar solamente la pobreza o le agregan alguna otra imputación a Cristina Kirchner? En principio de ocultar la pobreza, sí, de ocultar, obviamente que todos sabemos que son falsos los datos, pero nunca en la historia, seguramente Vivacqua lo va a explicar mucho mejor, pero nunca en la historia del INDEC no se han publicado los datos de pobreza en Argentina. Y Graciela, ¿por qué oculta el gobierno? ¿Porque le dan mal los datos? Bueno, llevan 7 años de mentira, primero con la inflación y en consecuencia directa
con, obviamente, los números de indigencia y pobreza, de los cuales salen directamente los precios para el cálculo de la canasta básica alimentaria. ¿Qué pasa? Tienen una excusa muy lamentable al no publicar, diciendo que una es el empalme de las series, otra no tiene nada que ver. Pensaríamos en el empalme de las series si hay un cambio de metodología o cambio de IPC, cosa que no ocurrió durante el segundo semestre del 2013. Claro, el cambio fue a partir de... El cambio fue... Ahora, y el hecho de que el nuevo índice, ¿no? No se dé la canasta básica ni la canasta total, con lo cual no se puede calcular cómo está la indigencia y la pobreza. ¿Qué es? ¿Un ocultamiento también? En realidad no se debería haber discontinuado la canasta básica alimentaria y total hasta tener la nueva base de canastas, supuestamente con el IPC nuevo. Es decir, en Argentina nunca se han discontinuado las series oficiales. De hecho, la canasta básica vigente por lo menos hasta el primer semestre del 2013 lleva muchos años y ha sido empalmada con distintos IPCs de distinta metodología y obviamente seguida. Pero por una cuestión lógica, si con el nuevo IPC aumenta la inflación, también tendría que aumentar el costo de la canasta Totalmente. Que mide la indigencia y la pobreza, o sea que no es ilógico, una cosa va atrás de la otra. Sí, lo que yo aclaraba era que los números que no se dieron a conocer de pobreza e indigencia están atados al segundo semestre de 2013, donde todavía no había nuevo IPC. El nuevo IPC sería el primer semestre del 2014. Bueno, y ahí lo escuchamos a Capitaní, ¿no? Hablando del trabajo que hicieron con Lozano, Tomás. Sí, en realidad... A ustedes les da un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí, nos da 36,5% de personas que viven en hogares pobres por debajo de 6.500 pesos si no es propietario de una vivienda y 6.000 si es propietario. Y enfureció al gobierno, ¿eh? Sí, cuando en realidad el gobierno debería tomar nota de la situación y en realidad tratar de calmar el conflicto social. Es decir, detrás de los números de la pobreza hay un malestar social muy fuerte que se ha expresado en el paro del 10 de abril, que se expresó en distintas movilizaciones y demás, y poco favor le hace a la Argentina enojarse y ocultar la realidad en lugar de tomar las políticas públicas que hacen falta para, en todo caso, resolver la pobreza en una situación que se puede. Porque lo que hay que decir también es que si uno toma aún los datos elevados de 36,5% de tasa de pobreza de 6.500 pesos la canasta, y lo calcula con el Producto Bruto, que son 4.000 millones de millones el 2013, 4 billones en pesos, significa que prácticamente se produce en Argentina 60 millones de canastas de pobrezas anuales, que para 4 personas son para 240 millones de personas en capacidad de no ser pobre en Argentina. Y tenemos 15,4 millones de personas en hogares pobres. Consecuentemente, distribuyendo el 6,5% de lo que se produce, no habría pobreza. La contracara de la pobreza es más que nada el modelo económico. Lo desigual, lo concentrado que es la apropiación de riqueza que se produce. Lo que no está claro también es qué es ser pobre en la Argentina, ¿no? Y no llegar a fin de mes. ¿Cómo es uno pobre? ¿Cómo es un indigente? No llegar a fin de mes es el primer dato, donde en realidad si vos tenés hogares que tienen por debajo de 6.500 pesos y no llegan a fin de mes, y vos considerás que hay muchísimos hogares que no llegan a fin de mes con el sueldo de uno de los dos que trabaja. Pero por eso mismo, ahí este es un primer problema de ingresos, pero por otro lado también está el problema de las cuestiones más de infraestructura, que tienen que ver más con las cuestiones del hogar, donde también las propias estadísticas oficiales marcan que en la Argentina hay un 30-35% de viviendas sin conexión de redes de gas, sin agua potable. Ahora, el ministro Kicillof dijo el fin de semana que era absurdo pensar que la pobreza había subido porque Argentina había crecido en los últimos años, entonces eso no daba con un país con más pobres. Pero eso es una maniobra inteligente, digo esto solo, para ocultar la discusión. No estamos diciendo que la pobreza no bajó, ciertamente bajó. El 36,5%, si uno lo compara con las tasas del 2003, de 57, 60%, y en la estimación que hacemos nosotros superior, casi el 70% en el 2002. O sea, bajó en relación al 2002, pero no está subiendo a partir del 2011. El 2012 y 2013 sube. Claro, el tema de Reyes es
¿cuánto tiempo más en la Argentina tenemos que compararnos con el 2003? Porque es verdad, el 2003 y el 2002 estábamos, la Argentina... La peor crisis de los últimos 100 años. Que uno no quiere más, pero pasaron del 2003, pasaron 11 años. ¿Hasta cuándo hay que compararse? Mirá, yo creo que el periodo kirchnerista hay que dividirlo en dos etapas. Una que fue del 2003 al 2006, donde por viento de cola hemos tenido un crecimiento importante y una baja de la pobreza considerable. Y después del 2007 para adelante, donde yo creo que ahí lo que hubo fue mala praxis social. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno ve los países de Latinoamérica, ve Brasil, por ejemplo, que viene con un nivel de crecimiento de ese periodo menor que el que tuvo Argentina, y venía con un nivel de pobreza de casi el 33%, bajó al 15% el nivel de pobreza. Entonces, si nosotros vemos que América Latina y el resto de los países de América Latina pudieron crecer y pudieron bajar su pobreza en términos muy grandes, ¿qué nos pasó en Argentina? Si es que yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que el gobierno nacional no quiere terminar con la pobreza, porque para ellos lo importante es administrar la pobreza de tal forma de que pueda ser beneficiosa para su propia acumulación de poder. Y sobre esta base es que se ha construido durante todos estos años, porque no se puede entender, con los recursos que ha tenido el gobierno nacional, no solamente no ha bajado los niveles para que la gente pueda tener acceso al agua potable, porque han aumentado con respecto al 2001. La cantidad de personas que no tienen acceso al agua potable hoy son más que las que eran en el 2001. La cantidad de personas que no tienen vivienda son más que las que había en el 2001, según el censo. Y a esto hay que agregarle un dato no menor. O sea, que lo usan como un tema cautivo. O sea, distribuyo fondos para asegurarme votos en el futuro. A ver, vos podés tener realmente una política de justicia social, o lo que quieres hacer es cómo te mantenés en el gobierno para no generar personas libres, sino poder generar personas cautivas que tengan que depender. Ahora, hay, digamos, bueno, está el dato de ustedes, 36,6, está la Universidad Católica, habló de 27,5, pero en todos, más allá de la diferencia, indican que desde el 2011 en adelante la pobreza sube, o sea, sí. Eso es el dato nuevo, ¿no? Ahora, con estos índices de pobreza, ¿el relato de la década ganada se cae? ¿Por eso será que no los quieren dar? Bueno, habría que preguntarse por qué no tenemos un instituto de estadística pública serio que no solo monitoree la gestión de gobierno, sino que nos permita tomar decisiones, tanto al gobierno como a lo privado. Esto nos deja ciegos totalmente de datos realmente robustos estadísticamente. Ahora, esto es inédito, entonces, ¿no? Esto de que que no se dé la estadística de pobreza. Es inédito, sí. Y entonces estamos en una nebulosa y terminamos hablando de percepciones de pobreza, de indigencia, de inflación, de nivel de actividad. Es decir, son 7 años de una larga trayectoria de intervención que a la hora de hoy parece con un IPC nuevo, entre comillas, con números más parecidos a la realidad, pero que tampoco hacen creíble. ¿Siguen dibujando este número? Es la misma intervención, no ha cambiado nada dentro del INDEC por ahora. ¿Es lo mismo que cuando estaba Moreno entonces? Diría que sí, no hay nada, los directores son los mismos, el desmantelamiento del INDEC sigue siendo el mismo y yo desde el lado técnico diría que en lugar de tener más transparencia y credibilidad del nuevo IPC, más allá de las cifras, crea un manto de dudas, el tiempo récord en el que pudieron elaborar los directores de la intervención, el nuevo índice de precios, y el no publicar las regiones, están hablando y dándose... Sí, mucha inconsistencia. Mucha inconsistencia. Ahora, Tomás Raffo, cuando hablamos de pobreza, ¿podemos detenernos en ver qué pasa con los chicos, con la pobreza infantil, la desnutrición? No, es fundamental verlo. El problema que tenemos en Argentina es, como uno lo quiera medir, con las tasas que uno tome, con la línea de pobreza, siempre pasa que en los hogares pobres la presencia de menores siempre es mayor que en los hogares no pobres. Consecuentemente, los chicos viven por lo general en mayor proporción en hogares pobres que no. En nuestros datos, el 53,8% de los menores de 18 años viven en hogares pobres. Es decir, a una tasa de 36,5 total, le corresponde una tasa del 53,8% de los menores
Con lo cual, en el presente estamos matando el futuro de los ¿Y tienen chicos. acceso a educación esos menores? Algunos tienen, otros no. Los datos de educación son variados, según lo que tenemos estadísticas propias. El dato fuerte de los jóvenes de 18 a 24 años, si vos querés, es que en realidad hay un 22% que no estudia ni trabaja. Hay una recomposición de la matrícula escolar, ciertamente, pero hay sí, efectivamente, tareas pendientes muy fuertes en términos de educación, de ingresos, de salud y demás. Fernández, ¿y qué pasa con el relato kirchnerista, la década de ganada con todos estos datos? Yo creo que fue una década de pérdida de oportunidad. Hoy la verdad que ellos podrían retirarse, terminar este periodo con una pobreza mucho menor de la que estamos efectivamente. Y aparte, no un tema menor, ellos tuvieron la posibilidad en este tiempo de hacer una reforma tributaria que tampoco hicieron y que hoy también está perjudicando los salarios de muchos trabajadores y de clase media. Y hay que agregar un tema más. Los recursos para salir de la pobreza en la Argentina y terminar también con la indigencia existen. Solamente contando la plata que gastan en fútbol para todos y en publicidad oficial, que son cerca de 3.000 millones de pesos que fue el año pasado, estaríamos llevando la asignación universal a 500.000 personas más. Entonces, no es una falta de recursos. Acá hay corrupción, hay falta de administración, hay mala distribución y sobre todo el relato kirchnerista no tiene nada de justicia social.